Esa noche quedará grabada en mi memoria como un momento indescriptible, lleno de misterio y deseo prohibido. Hola, me llamo Carmen, tengo 42 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Todo comenzó en un día gris de otoño en un pequeño pueblo llamado Valdemoro, a las afueras de Madrid. Mi marido, Andrés, estaba enfermo, con fiebre y tos, y yo me encontraba sola en casa, cuidándolo a distancia mientras él trabajaba desde la habitación. Pero lo que parecía un día común se transformó en algo que jamás imaginé. Andrés y yo habíamos comprado una casa nueva en un barrio tranquilo, con árboles que dejaban caer sus hojas amarillas y rojas sobre las aceras. La casa era moderna, con grandes ventanales que daban al parque cercano. Allí, rodeados de silencio y el murmullo de la lluvia, todo parecía perfecto, aunque yo estaba preocupada por la salud de Andrés. Pero esa noche, quien apareció en mi puerta fue mi suegra, Elena, y nada volvió a ser igual. Elena tenía 49 años, pero parecía mucho más joven. Siempre había sido una mujer impresionante, su piel suave, su figura curvilínea, y esa mirada verde que parecía guardar secretos inconfesables. Vestía un vestido ligero que realzaba sus caderas y unas medias de encaje que dejaban entrever sus piernas largas y bien cuidadas. Su porte era elegante y sutilmente seductor, como el aroma de un perfume que no puedes olvidar. Ella era un torbellino de vida, y esa noche, su visita inesperada fue el inicio de una historia que marcaría para siempre mi relación con Andrés y con ella misma. Mientras la lluvia caía en el tejado y el reloj marcaba las horas, Elena entró cargada con una bolsa llena de comida y vino, diciendo que la calefacción de su casa estaba rota y necesitaba refugiarse un rato. Yo, aunque sorprendida, no podía negarle hospitalidad. Lo que no sabía era que esa noche, bajo la luz tenue de la cocina, todo comenzaría a desbordarse en emociones y secretos que hasta entonces habíamos mantenido ocultos bajo la rutina familiar. Poco a poco, mientras preparaba la cena y servíamos las copas, sentí como el ambiente se transformaba. Elena era más que una suegra, era una mujer llena de vida y pasión, y esa noche, su presencia se volvió un fuego inesperado que se colaba en cada rincón de la casa. Nunca imaginé que el destino me reservara una velada así, entre susurros, miradas y una química que se volvió imposible de ignorar. La visita de Elena aquella tarde comenzó con una simple excusa. La caldera de su casa había dejado de funcionar y no tenía agua caliente ni para ducharse. Yo, aunque no esperaba a nadie, sentí que no podía dejarla sola bajo aquel cielo gris y húmedo que empapaba las calles de Valdemoro. Además, Andrés estaba encerrado en su habitación, tosiendo y con fiebre, así que la idea de tener compañía me parecía hasta reconfortante. No podía imaginar, ni por un instante, lo que aquella noche traería consigo. Elena entró con una sonrisa radiante, a pesar del frío y la lluvia que se pegaban a su abrigo y a su cabello castaño, suelto y ligeramente ondulado, que caía sobre sus hombros con un brillo seductor. Dejando la bolsa sobre la mesa de la cocina, me saludó con un beso en la mejilla y una mirada que parecía esconder un juego secreto. Llevaba un vestido de seda color burdeos que abrazaba sus curvas con delicadeza, y unas medias de encaje negro que dejaban entrever la perfección de sus piernas. Su presencia era como un torbellino que sacudía la calma de mi hogar. Mientras desempacaba los productos, pan recién horneado, queso manchego, aceitunas y una botella de vino tinto, me contó que había decidido pasar la noche en nuestra casa porque necesitaba un cambio, un respiro de la soledad que a veces la invadía en su propio hogar. Yo asentí, sin saber que aquel gesto de hospitalidad sería el inicio de un vínculo que desafiaría todas las normas que creíamos inquebrantables. El ambiente se llenó de aromas familiares y cálidos, el pan tostándose, el olor del vino derramándose en las copas, y la mezcla de perfumes de Elena, suaves y dulces, con notas de vainilla y jazmín, que flotaban en el aire y me hacían sentir extrañamente nerviosa. Mientras compartíamos la cena, la conversación fluyó con naturalidad, entre anécdotas de la juventud de Elena, recuerdos de mi infancia y las pequeñas preocupaciones del día a día. Aunque intenté mantener la distancia, no pude evitar fijarme en cada gesto suyo, en cómo sus manos elegantes cortaban el queso, en la forma en que sus ojos verdes brillaban al contar una historia, o en cómo su risa llenaba la habitación con una calidez inesperada. Sentí que el tiempo se ralentizaba, y que aquel encuentro inesperado estaba cargado de una tensión que no sabía cómo explicar. Mientras Andrés dormía, agotado por la enfermedad,
Elena y yo nos sumergíamos en una atmósfera que era a la vez familiar y extrañamente nueva. Fue entonces cuando ella, con una sonrisa cómplice, me propuso ver una película para distraernos un poco, y yo acepté, sin saber que esa noche se convertiría en una prueba de límites y deseos que cambiarían nuestras vidas para siempre. La película comenzó con luces tenues y el suave murmullo del televisor llenando la sala. Elena se acomodó en el sofá con una gracia natural, su vestido burdeos rozando la piel de sus piernas, y yo me senté a su lado, notando cómo la cercanía hacía que mi corazón latiera con un ritmo acelerado que no podía explicar. La habitación estaba cálida, impregnada del aroma de su perfume, que mezclaba notas florales con un toque dulce, casi adictivo. Mientras la trama avanzaba, nuestras miradas se cruzaban con mayor frecuencia, y sentí una corriente invisible que nos conectaba. Un juego silencioso de atracción y complicidad que rompía la rutina familiar que hasta entonces había marcado nuestras vidas. Elena reía con suavidad, y cada vez que su mano rozaba la mía, un escalofrío recorría mi cuerpo, despertando sensaciones que creía dormidas. El reloj marcaba las horas, pero para nosotras el tiempo parecía detenerse. La conversación se fue tornando más íntima, hablando de deseos, de secretos guardados y de la necesidad de sentirnos vivas más allá de las responsabilidades cotidianas. Elena, con esa mezcla de madurez y sensualidad, comenzó a contarme cómo, a pesar de los años, seguía disfrutando de la vida con una pasión que muchos creían perdida con la edad. Su voz bajó el tono, y sus palabras se convirtieron en susurros que acariciaban mi piel. En un momento, se acercó un poco más, y pude sentir el calor de su cuerpo rozando el mío. La tensión en el aire era palpable, y aunque una parte de mí quería detener aquello, otra parte se entregaba al magnetismo que emanaba de su presencia. De repente, Elena se levantó y me invitó a acompañarla a la cocina para preparar un café. Al cruzar el pasillo, noté cómo sus caderas se movían con una elegancia hipnótica, y el vestido que llevaba resaltaba cada curva, dejando poco a la imaginación. En la cocina, la luz tenue creaba sombras que jugaban sobre su piel, y mientras ella vertía el café, nuestros dedos se rozaron accidentalmente, provocando una chispa que nos dejó sin aliento. En ese instante, comprendí que esa noche no sería como ninguna otra. Elena no era solo la suegra que yo había conocido, era una mujer poderosa, llena de vida y deseo, y yo me encontraba atrapada en un torbellino del que no podía ni quería escapar. La tensión entre nosotras crecía con cada momento, y el silencio se volvió un lenguaje en sí mismo, cargado de promesas y secretos por descubrir. Volvimos al salón con las tazas calientes, y mientras el café humeaba entre nuestras manos, sentí que algo en mí despertaba, una mezcla de miedo y emoción que me hacía consciente de que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo para siempre. Elena me miró con esos ojos verdes profundos, y en su sonrisa había una invitación silenciosa, un pacto tácito que nos uniría en una experiencia única, prohibida y ardiente. La atmósfera en la sala se volvió casi irrespirable cuando regresamos con las tazas de café. Elena se sentó de nuevo a mi lado, y sus dedos rozaron los míos con una suavidad que me hizo estremecer. El calor de su mano era un contraste embriagador con el frío que se colaba por las ventanas. La lluvia seguía golpeando el cristal, como si el mundo exterior quisiera recordarnos que allí dentro todo estaba a punto de cambiar. Elena comenzó a hablar de su juventud en Sevilla, de los bailes, los amores fugaces y las noches interminables bajo el cielo estrellado. Su voz bajita, con ese acento andaluz que la hacía aún más irresistible, me atrapaba. Mientras contaba sus historias, su mirada no se apartaba de la mía, y en ella había un brillo que no podía interpretar del todo, una mezcla de picardía y desafío. De repente, sin mediar palabra, su mano se deslizó lentamente hacia mi mejilla, acariciándola con una ternura que me dejó sin aliento. Miré sus ojos verdes, llenos de una intensidad que me hizo sentir desnuda, no solo físicamente, sino en lo más profundo de mi ser. Un escalofrío recorrió mi espalda y, sin pensarlo, acerqué mi rostro al suyo. Elena sonrió, un gesto lleno de complicidad y deseo. Nuestros labios se encontraron en un beso suave al principio, exploratorio, que poco a poco se tornó más urgente y apasionado. Sentí como su cuerpo se acercaba al mío, como sus manos recorrían mi espalda con una mezcla de delicadeza y necesidad contenida. Era como si todo lo que habíamos callado durante años ahora quisiera salir a la superficie con una fuerza imparable. El tiempo pareció detenerse.
La lluvia afuera se convirtió en un murmullo lejano frente al torrente de sensaciones que me invadían. Elena besaba mi cuello, mis hombros, cada caricia despertaba en mí una mezcla de miedo y placer que nunca había experimentado. Pero, a pesar de la adrenalina, una parte de mi conciencia luchaba por mantenerse firme, recordándome quiénes éramos y lo que estaba en juego. Sin embargo, la conexión entre nosotras era tan intensa que esas dudas quedaron relegadas a un segundo plano. Sentí como Elena se despojaba lentamente del vestido, dejando al descubierto una piel luminosa y perfecta, y yo, sin poder resistirme, la seguí en ese juego de revelaciones. En ese instante, la casa se llenó de un calor que no provenía de la chimenea, sino de dos mujeres descubriéndose en secreto. Cada gesto, cada suspiro, era un paso más en un camino prohibido que nos unía con fuego y ternura. Elena me susurraba al oído palabras que encendían mi imaginación, mientras nuestras manos exploraban con la ansia de quien sabe que el tiempo es un lujo que no pueden permitirse. La intensidad del momento me dejó sin aliento, y supe que esa noche nada volvería a ser igual entre nosotras ni con Andrés. La puerta de la habitación estaba abierta, la luz de la lámpara creaba sombras danzantes sobre las paredes, y yo me entregué a aquel torbellino de emociones y deseos que me arrastraba hacia un territorio inexplorado y peligroso. La noche apenas comenzaba, y ya era un secreto ardiente que me quemaba el alma. La noche avanzaba y el silencio de la casa se rompía solo por nuestros suspiros y el roce de la piel contra la piel. Elena y yo nos movíamos con una mezcla de cautela y urgencia, como si cada instante pudiera ser el último. La lluvia seguía cayendo, pero dentro, el calor crecía sin control, envolviéndonos en un abrazo que desafiaba la lógica y las normas que hasta entonces habíamos respetado. Su cuerpo era una obra de arte viviente, curvas suaves y firmes, piel tersa que brillaba bajo la luz tenue, y un aroma embriagador que me envolvía con cada respiración. Sus manos eran exploradoras expertas, conocían cada rincón, cada respuesta que despertaba en mí un deseo casi primitivo. Por momentos, parecía que éramos dos desconocidas descubriéndose por primera vez, entregadas a la pura pasión sin pensar en las consecuencias. Mientras nos perdíamos en ese juego de caricias y besos, mi mente se debatía entre el vértigo del placer y el peso de la culpa. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué sentiría Andrés si supiera lo que estaba pasando en esa misma casa, justo a unos metros de él? Pero esas preguntas se disipaban ante la intensidad del momento, porque Elena era un torbellino que arrasaba con todas mis dudas y miedos. Ella me susurraba frases al oído, palabras que acariciaban mi piel y despertaban en mí una mezcla de emociones contradictorias, ternura, deseo, temor y fascinación. Era imposible no dejarse llevar por esa mujer que, a pesar de su edad, irradiaba una energía y una sensualidad que eclipsaban cualquier barrera. Su experiencia y confianza me envolvían, haciéndome sentir viva y deseada como nunca antes. La casa parecía fundirse en un espacio fuera del tiempo, donde solo existíamos nosotras dos y la intensidad de lo que compartíamos. Elena me guiaba con una maestría que me dejaba sin aliento, enseñándome a descubrir nuevas sensaciones y a dejar atrás los prejuicios que durante años me habían limitado. Cada roce, cada susurro, era una invitación a explorar un mundo desconocido y excitante. El cansancio físico parecía no existir, reemplazado por una energía casi sobrenatural que nos mantenía en movimiento, entrelazadas y cómplices. La pasión nos consumía, y aunque sabía que lo que hacíamos era un peligro, no podía ni quería detenerme. En ese instante, todo giraba alrededor de ella, de ese fuego que despertaba en mi interior y que no quería apagar jamás. Cuando finalmente nos detuvimos, exhaustas pero llenas de una felicidad extraña y profunda, el reloj marcaba ya las primeras horas de la madrugada. La casa, antes silenciosa y fría, ahora estaba impregnada de una calidez que solo podía provenir de aquella noche única, de un secreto que nos uniría para siempre y que cambiaría para bien o para mal nuestras vidas, para siempre. No puedo negar que, en los momentos posteriores a aquella noche, mi mente fue un torbellino difícil de calmar. Me sentía atrapada entre el asombro y el desconcierto, sin saber bien cómo procesar lo que había sucedido con Elena. Por un lado, una parte de mí estaba completamente fascinada por la intensidad y la pasión que habíamos compartido, algo que jamás había experimentado con Andrés. Por otro, me invadía la culpa y el miedo a las consecuencias que podrían surgir si alguien llegara a enterarse. Pensaba en Andrés,
en su fragilidad por la enfermedad que lo mantenía encerrado en su habitación, y en cómo aquella traición silenciosa pesaría en mi conciencia para siempre. ¿Cómo podía alguien tan cercana, mi suegra, sentirse así conmigo? ¿Y cómo podía yo, su nuera, dejarme llevar por algo tan prohibido? Pero a pesar de estas preguntas, no podía negar que Elena tenía un magnetismo que me absorbía y me hacía olvidar todo lo demás. Pensaba en todas las veces que la había visto como una mujer fuerte, segura, casi inalcanzable, y ahora la veía desde otra perspectiva. Una mujer vulnerable, con deseos profundos, con una necesidad de sentirse viva y deseada que resonaba en mí. Reflexionaba sobre cómo la rutina, el paso del tiempo y las responsabilidades habían creado una barrera invisible entre nosotros, y como esa noche habíamos roto esa barrera con un fuego que nos consumía. Recordaba sus palabras, sus miradas, la forma en que su piel había brillado bajo la luz tenue de la cocina, y como su voz había sido un susurro que me envolvía y me hacía sentir especial, única. Me preguntaba si aquel encuentro podría haber sido diferente, si tal vez había una manera de evitar el torbellino de emociones que nos arrastró, o si simplemente estaba destinado a ocurrir. Me sentía atrapada en un mar de pensamientos contradictorios, preguntándome cómo habría sido la noche si las circunstancias hubieran sido diferentes, si Andrés no estuviera enfermo o si Elena no hubiera llegado con aquella excusa tan simple. Pero, sobre todo, me preguntaba qué camino tomaría nuestra relación a partir de ahora. ¿Sería posible volver a la normalidad, o esta experiencia había abierto una puerta que ya no podría cerrarse? Mientras me debatía entre las dudas y los recuerdos, también pensaba en el futuro y en cómo manejaría esta nueva realidad que ahora formaba parte de mí. Sabía que, aunque intentara ignorarlo, aquel momento había dejado una marca indeleble en mi alma, como una cicatriz que duele al recordarla, pero que también guarda la dulzura de lo prohibido y lo intenso. Todo había cambiado, y no había marcha atrás. Justo cuando creía que la tormenta interna comenzaba a calmarse, la realidad me golpeó con una sorpresa que jamás habría imaginado. Aquella misma noche, cuando ya el silencio reinaba en la casa y la oscuridad parecía envolverlo todo, recibí un mensaje en el móvil. Era de Elena. Un texto breve, críptico y cargado de un tono que me hizo detener el pulso por un instante. Carmen, necesitamos hablar. Hay algo que debes saber, algo que cambiará todo. Mi mente comenzó a dar vueltas sin control. ¿Qué podría ser tan urgente y tan importante? ¿Acaso ella había sentido lo mismo que yo? ¿O había algo más oculto detrás de esa sonrisa encantadora y esos ojos verdes que me habían embrujado? La incertidumbre se apoderó de mí, y una mezcla de miedo y curiosidad me impulsó a responder sin dudar. Estoy aquí, dime cuándo y dónde. La respuesta no se hizo esperar. Mañana en el Parque del Retiro, al caer la tarde. Solo tú y yo. Elena sabía cómo jugar con el misterio y la emoción, y ahora yo estaba atrapada en su red, sin saber qué esperar ni cómo prepararme para lo que vendría. Durante todo el día siguiente, mis pensamientos se centraron en esa cita inesperada. Intenté mantener la rutina, cuidar a Andrés y pensar en el trabajo, pero la sombra de aquel mensaje y la promesa de una conversación que podía cambiarlo todo me perseguían a cada instante. Me preguntaba si debía contarle a alguien, si debía prepararme para un enfrentamiento o simplemente para un acto de confesión y sinceridad. Cuando llegó la hora, me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto discreto pero que me hiciera sentir segura, un vestido negro ajustado que resaltaba mis curvas, medias finas y unos tacones que me daban confianza. Salí de casa con el corazón acelerado, consciente de que aquella reunión era un punto de inflexión, un antes y un después en mi vida. Al llegar al parque, la luz dorada del atardecer bañaba los árboles y las fuentes, creando un ambiente casi irreal, como sacado de una película. Elena ya me esperaba, sentada en un banco, radiante y serena, como si supiera que todo estaba a punto de revelarse. Su vestido rojo hacía que destacara entre el verde de las hojas, y sus ojos brillaban con una intensidad que me helaba y me excitaba a la vez. Sin mediar saludos innecesarios, comenzó a hablar, sus palabras cargadas de una sinceridad que me dejó sin aliento. Lo que me contó no solo me sorprendió, sino que cambió por completo la perspectiva que tenía de ella, de nosotros y del futuro que nos esperaba. Era un secreto que, si salía a la luz, podría destruirlo todo o, tal vez, unirnos de una forma aún más profunda y compleja. La intriga y el miedo se mezclaban en mi pecho mientras escuchaba, preparada para lo inesperado.
Elena me miró a los ojos con una seriedad que me heló la sangre, y comenzó a contarme algo que jamás habría imaginado escuchar de ella. Carmen, dijo con voz baja pero firme, hay cosas de mi pasado que no te he contado, secretos que guardo por proteger a nuestra familia, pero hoy debo ser honesta contigo. Su mirada se clavaba en la mía, como buscando permiso para revelar aquello que había permanecido oculto durante años. Entonces, me confesó que durante su juventud había vivido un amor prohibido, una historia intensa y apasionada que había terminado en tragedia, y que ese amor aún influía en sus decisiones y emociones hoy en día. Pero lo más impactante fue cuando me reveló que, en realidad, ella no era solo la suegra que todos veían, sino que llevaba una doble vida, con secretos que podían cambiar todo lo que creía saber sobre nuestra familia. Me habló de un hombre misterioso que había sido parte fundamental de su vida, alguien a quien todavía amaba en secreto, y que ahora estaba de alguna manera ligado a nuestro presente, incluso a Andrés y a mí. La noticia me dejó sin palabras. El mundo pareció girar a mi alrededor, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía Elena esconder algo así? ¿Qué significaba todo eso para nosotros? Mientras ella hablaba, yo intentaba encajar las piezas de un rompecabezas que parecía no tener sentido. Sentí una mezcla de miedo, traición y una extraña fascinación, porque aunque la verdad era dolorosa, también acercaba más a Elena, me hacía verla como una mujer compleja y vulnerable, lejos de la imagen perfecta y distante que siempre había tenido de ella. Me contó que ese hombre misterioso había regresado a Madrid hace poco, y que había estado observando nuestra vida sin que lo supiéramos. Su presencia era una sombra que amenazaba con romper la frágil armonía que habíamos construido. Elena me pidió que guardara ese secreto, que confiara en ella, y que juntas encontraríamos la manera de proteger a Andrés y a nuestra familia. La conversación se tornó aún más intensa cuando Elena admitió que había venido a mí no solo por necesidad, sino porque sentía que podíamos ser aliadas, compañeras en esta batalla inesperada. Me pidió paciencia, discreción y, sobre todo, comprensión. Su voz temblaba levemente, y por primera vez vi a la mujer fuerte y segura que conocía, vulnerable y asustada. Salí de aquel encuentro con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Elena? ¿Qué papel jugaría ese hombre misterioso en nuestras vidas? Y, lo más importante, ¿cómo afectaría todo esto a la relación que había comenzado a florecer entre nosotras? La intriga y el miedo me perseguían, mientras comprendía que estaba atrapada en una red de secretos que apenas comenzaba a desentrañar. La tensión que se había ido acumulando en las últimas horas alcanzó su punto álgido en aquel instante, cuando comprendí que estaba envuelta en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Elena no solo me había abierto una puerta a su pasado, sino que me había arrastrado a un juego de secretos, traiciones y pasiones que amenazaban con destruir no solo nuestra familia, sino también todo lo que creía seguro y estable. Mientras caminaba de regreso a casa bajo el cielo oscuro, la lluvia empezó a caer con fuerza, como si el universo mismo estuviera tratando de lavar las sombras que ahora ensombrecían mi alma. Sentía que cada gota que me mojaba era un recordatorio de la tormenta que se desataba dentro de mí. Las palabras de Elena resonaban en mi cabeza, su confesión como un eco que no me permitía escapar de la realidad. Pensaba en Andrés, en su fragilidad, en la confianza que siempre habíamos compartido, y en cómo todo eso ahora pendía de un hilo invisible y peligroso. ¿Podría protegerlo de esta verdad oculta? ¿Cómo enfrentaría la realidad si todo saliera a la luz? El miedo y la adrenalina se mezclaban en mi pecho, creando una mezcla explosiva que me mantenía en vilo. Recordaba también el roce de las manos de Elena, la calidez de su piel, la intensidad de sus besos aquella noche, y comprendí que no solo estaba atrapada en un conflicto externo, sino también en una batalla interna entre la pasión y la razón, entre el deseo y la lealtad. La línea que separaba lo correcto de lo prohibido se había desdibujado, y yo me encontraba en el centro de ese torbellino. La noche avanzaba y las sombras parecían crecer a mi alrededor, envolviéndome en un misterio que no podía desentrañar sola. Sentí que cada paso que daba me acercaba más al abismo, y que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias irreversibles. La vida que conocía estaba a punto de fragmentarse en 1000 pedazos, y yo debía elegir entre dejarme arrastrar por la corriente o luchar por mantener lo que amaba. En ese instante, bajo la lluvia y con el corazón latiendo a 1000 por hora, supe que nada volvería a ser igual. Estaba en el epicentro de una tormenta donde el amor,
la traición y el peligro se entrelazaban de manera irremediable, y solo el tiempo diría cómo terminaría esta historia que parecía sacada de un thriller apasionado y oscuro. La incertidumbre me envolvía, mientras una pregunta ardía en mi mente: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a quienes amaba? Al llegar a casa, el silencio me recibió como un manto pesado que parecía presagiar lo que estaba por venir. La luz tenue de la lámpara iluminaba el pasillo, proyectando sombras que se estiraban como fantasmas en las paredes. Mi corazón latía con fuerza, y cada sonido, incluso el más mínimo, me hacía sobresaltarme. Sabía que aquella noche la calma era solo una ilusión, el preludio de un desenlace que cambiaría nuestras vidas para siempre. Entré en la habitación de Andrés, donde él dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se gestaba fuera y dentro de mí. Lo miré con ternura, deseando protegerlo de todo mal, pero también sintiendo el peso de la verdad que ahora me atormentaba. ¿Cómo podría mantener este secreto sin rompernos en pedazos? ¿Podría soportar la doble vida que Elena me había revelado, y la pasión que nos había unido? De repente, un ruido en la puerta me hizo girar la cabeza. Allí estaba Elena, envuelta en su bata de terciopelo, con una mirada que mezclaba determinación y tristeza. Sin palabras, se acercó y tomó mi mano, como sellando un pacto silencioso entre nosotras. En ese instante, comprendí que el juego apenas comenzaba, y que nuestras vidas estaban intrincadamente entrelazadas en una red de deseos, mentiras y secretos que no permitirían retroceder. El reloj marcaba la medianoche cuando, entre susurros y promesas veladas, Elena me confesó que había decidido quedarse unas noches más, para protegernos a todos y enfrentar juntos el peligro que se avecinaba. Mi mente se debatía entre el miedo y la excitación, consciente de que esa convivencia forzada sería un campo minado de emociones encontradas y tentaciones. Mientras la lluvia golpeaba con más fuerza los cristales, sentí una mezcla de temor y anticipación. ¿Qué nos esperaba a partir de ahora? ¿Seríamos capaces de mantener el equilibrio entre la pasión y la razón, entre la lealtad y el deseo? La respuesta estaba en el aire, tan incierta y electrizante como la tormenta que rugía afuera. Aquella noche, en nuestra casa de Valdemoro, comenzó un capítulo que nadie podría haber previsto. Un secreto que nos unía y nos separaba a la vez, un juego peligroso donde cada movimiento podía ser decisivo. Y mientras me recostaba en la cama, con el corazón aún acelerado, supe que la historia estaba lejos de terminar. Porque en el fondo, en lo más profundo, una pregunta seguía ardiendo con fuerza: ¿hasta dónde estaríamos dispuestas a llegar para proteger lo que amamos, sin perdernos en el camino? El futuro se mostraba oscuro y lleno de enigmas, y solo el tiempo revelaría si aquel fuego prohibido sería nuestra salvación o nuestra perdición.